Ale, ¿cómo estás? Hola, Ira, bien. Muy bien. Entonces vamos a hacer una sesión de indagación que nos han pedido desde hace algún tiempo. Y entonces yo te voy a platicar, voy a grabar también acá porque luego el grabador de acá no, no funciona, pero bueno. Ay, ahí se Entonces, puso. entonces vamos a empezar con esta. Te voy a leer una historia y quiero que te relajes. Em, es una historia, una mujer que aparentemente se encuentra en los textos sumerios. En Asiria y Babilonia, Lilith significa espíritu o demonio. En la religión mesopotámica, Lilith es un demonio femenino relacionado a las tempestades, del que se creía era portadora de la desgracia, de la enfermedad, de la muerte. Y aparecen ella con un conjunto de demonios asociados a los vientos, a las tormentas. Entonces quiero que vayamos a esa época donde se tenía la creencia de los encantamientos de la mítica Lili. Y quiero que observes esa época antes de Eva, antes de la creación de esta parte del Génesis, del jardín del Edén y de Adán y Eva. Y quiero que busques esta lectura de esa época y luego vamos a ir a los siglos XIX y XX, donde se dice que la emancipación y esta forma de ahora de ver este empoderamiento es por esta parte de Lilith. Y vamos allá. Y dime qué observas y qué ves. Lo primero que observo de la energía de ese ser, se siente como una hibridación entre femenino y masculino. No se define la energía entre femenino y masculino, sino que no hay no siento esa polaridad. Ujú. Pero después lo que sí percibía es como una mancha, como si fuera que esta parte entre la nariz y la boca quedara como tomada con un sabor que es amargo y es como una mancha negra. Y cuando esa energía se presenta siempre con esta zona como de la boca y la nariz, como si fuera hay unos personajes de cine y todo que tienen así como pegajosa esta parte, o también como Hannibal que tiene esa máscara con esas cosas en la boca, y esa energía es como si sellara la forma de la comunicación del habla, y está muy relacionado con la estructura genital y bucal y como toda la zona de las cuerdas vocales de las personas. Cuando veo a los humanos que están más alineados como con esta energía, veo esa estela oscura en esta zona de la boca y de la garganta. Ok, vamos más atrás y vamos a esta forma
en la que Gilgamesh habla de Lili en sus tablillas, en la narración de 2100 antes de Cristo, donde él empieza a hablar de toda esta parte de esta diosa o de esta mujer. Bueno, Vamos. lo Ujú, primero que veo de él ujú, es que él en el momento ahí que está escribiendo la tablilla está poseído por la energía. ujú, Está canalizando lo que está escribiendo. Ni siquiera veo como una conciencia, es como si todo el lóbulo frontal de él se abriera y está esta entidad y esta forma energética muy presente en su cuerpo, haciendo que todo su corazón, su garganta y sobre todo su mano ujú, se manejen como en automático, haciendo como escritura, como una canalización. ujú. En la cultura antigua, el rey Nabucodonosor II ponía a los niños, a los varones, una forma como de collar, como de amuleto en el cuello para protegerlos de la energía de Lilith hasta que se llevaba a cabo la circuncisión. Observa por qué se hacía esto, qué creencia era la que había en ese momento. Es que Nabucodonosor veía energéticamente a esta energía y entendía que tomaba esa zona de la garganta. Eh, y además esa relación con la genitalidad y la forma de comunicación es como si antes de la circuncisión era como si la genitalidad estaba abierta o libre a cualquier tipo de creencia o manifestación en el cuerpo. Pero el judío también genera un sello en el Ujú, cuerpo con la forma de la circuncisión ujú, que hace como como si fuera em, una forma de castidad, de cinturón de castidad ujú, energético alrededor de toda la zona del genital, toda la cadera, es como si fuera que tuviera un anillo energético que protege de alguna forma de estas entidades. Sí, Nabucodonosor era consciente de que esto tomaba la garganta y por eso se utilizaba la garganta y no se protegía directo la genitalidad, porque es como si esa energía de Lilith entra por la parte nasal y por la boca. Es como un aliento y como una forma de entrada a través del aire, y ahí es cuando entra y posesiona, digamos, el cuerpo, hace posesión del cuerpo a través de la boca. Entonces, por eso era este anillo protector que yo percibo que tiene como una simbología que era como eh, que esta energía de Lilith llegaba y hacía como un espejo y rebotaba en el campo energético de estos niños con estos collares. ok, quiero que vayamos a la época de los Anunnaki, cuando estuvieron aquí, que fue cuando se hablaba de esta mujer que había estado con los sumerios. Vamos a observar ahí en esta época Anunnaki Sumeria y quiero que contactes con esa energía Lilith y me digas en esa época si la ves igual o cómo se presenta. La energía acá se presenta como mucho más confusa que en la actualidad, pero en la forma en la que no se define
esa manera de mostrarse si es masculina o femenina, porque todo el tiempo está variando. Pero, por ejemplo, en este momento se percibe un cuerpo de mujer, pero la energía es muy masculina en esta época, mucho más masculina. Y cuando percibo es como si hay una forma de temor, de miedo a esta energía, a esta entidad, y hacer cuenta que es como si fuera un jefe, una autoridad, como bastante opresiva a nivel energético, y se la tiene como esa forma de una deidad peligrosa. Ok, ok. Em, ¿Me permites hablar con Lilith? Bien Sí. cerradita, Fede, ¿sí? Ujú. Lilith, Se atreve a llamarme de tiempos tan lejanos. bueno, quiero que me cuentes tu Ya no quiero historia. existir, ¿Por qué? porque ya no siguen alimentando una energía que ya está muerta. Existí en este momento, pero ya no existo. Segura. Ya quiero irme. ¿Por qué? Estoy anclada a la tierra. Y ese anclaje son creencias y miedos. Los humanos reflejan sus miedos en mí. Me estresa, me cansa y ya me produce hartazgo. La forma tan estúpida en que el humano refleja sus propias formas de miedo fracasado, porque son miedos ni siquiera sensitivos para su propio ser. Miedos que andan dando vueltas y son capturados, atraviesan los cuerpos, se van y después terminan en una energía que sigue alimentando mi forma, mi espíritu, y que ya no tiene maneras de desanclarse de esta existencia. Mi cuerpo ya no está, pero mi forma energética ya la quiero sacar. A ver, hay un escrito sumerio de hace muchísimos años y en el escrito se dice que los dioses fueron expulsados del paraíso. Y si los dioses fueron expulsados del paraíso, ¿qué quedó en lo que se llamaba el paraíso? Y uno de los expulsados de ese paraíso aparentemente fuiste tú. Entonces, ¿qué es lo que en realidad ha sucedido? Quiero saber la versión que tú tienes acerca de esta forma de vivir y de estar presente en la tierra. El paraíso es la propia tierra. Ujú. La expulsión fue la destrucción de nuestros cuerpos físicos en aquel entonces. Gigantes vistos como demonios. Ujú. Una mentira más grande que todavía la humanidad se sigue comprando. Ujú. Pero sin embargo, mi energía y mi espíritu fue utilizado, manipulado, para que la gente crea en esa maldad y que abra su creencia a esta posibilidad. Mi fin y mi querer nunca fue el de herir al humano. Sin embargo,
el miedo y la forma de terror que se instauró sobre los diferentes espíritus y formas energéticas y físicas que vivimos en una época de la Tierra, fueron creando todo el sistema, el gran y macabro sistema que vive el humano hoy. Ese miedo creado a partir de una imagen errónea de los creadores del territorio, de los creadores de la forma de sus propios cuerpos, de los creadores de las formas de su ADN en conjunción con otras especies, y se los tiene miedo, se nos tiene miedo. Esa forma es la que me produce este enojo y este hartazgo a que el hombre no enceguecido. Mi forma energética fue manipulada en la historia para que Lilith sea el ogro y el demonio que toma a los seres en su sexualidad y en su forma de comunicación entre ustedes y entre su propio cuerpo, cuando en realidad Lilith siempre fue lo contrario. ¿Quién te manipuló en esa época? Dices los que modificaron su estructura humana y su ADN. Se dice que fueron los Anunnaki y se habla mucho de un tal Enki. ¿Tú qué me puedes decir? ¿En realidad fue esto? ¿Fueron otros? ¿Quiénes fueron? Fuimos muchos. Fuimos muchos. Hay una mesa redonda de muchas especies interesadas en que este territorio llamado el paraíso crezca en su forma energética. La Tierra entrega en forma física una experiencia única en el universo. La forma de manifestar de la Tierra no se reproduce en otros lugares. Cada planeta tiene su forma propia de crear, su propia manera creativa. La Tierra tiene una particularidad muy grande con respecto a los minerales y a la materia. Está compuesta de cosas que son muy distintas en la manera de amalgamarse en este territorio. Eso va permitiendo experiencias mucho más profundas, densificadas, como dicen muchos, pero mucho más impactantes para la forma energética. No es lo mismo vivir como cuerpo sutil o como energía que vivir con un cuerpo. El humano cree hoy en día, a través de ese propio miedo infundado, que su cuerpo es un estorbo, que, que la forma de su cuerpo es una cárcel, cuando no hay más que mentiras, porque el cuerpo crea absolutamente todo. Somos una red de 12 entidades con cuerpos de distintas especies. Somos energía que viene de diferentes puntos del universo, a través de ADNs cercanos a este territorio, compatibles con esta energía que existe en este paraíso. Se fueron creando los cuerpos, no solamente de los humanos, también de los animales, también de los vegetales, que se van reproduciendo de una manera impactante. Eso es lo único que me genera paz, que me genera una visión de futuro en el territorio.
Estas 12 especies que venían de otros lugares, ¿de dónde venían y qué especies eran? Lirianos, arcturianos, reptilianos, anfibios, Ujú, humanoides gigantes. De esa especie soy yo, ujú, parecido a los lirianos, pero ujú, venimos de otro planeta. ujú, Aquí comenzamos a cruzar más ADNs que se fueron integrando con el tiempo, porque cada especie también tiene sus propias razas dentro de la especie. Y ujú, eso fue permitiendo que el cuerpo humano sea una complejidad tan exquisita como lo es hoy. Sigue evolucionando solo, con ciertas manipulaciones programáticas en sus cuestiones energéticas y emocionales, pero sobre todo en sus terminales nerviosas, que son las productoras de toda la información energética que circula en sus células y en su cuerpo. Esos ataques son como cortocircuitos. Yo, Lilith, generé el sistema neuronal de los cuerpos en mi función de creación como parte creadora de la humanidad. Este Enki es un personaje creado, creado desde una ideología limitante que reduce y disminuye todo lo que implicó y lo que fue la creación humana. Así como el hombre crea una empresa, como crea una idea, como crea un proyecto, nosotros creamos la forma en la que este paraíso se fue poblando de diferentes formas, de diferentes especies, vegetales, animales y humanas. ok. Cuando ustedes llegaron aquí a la Tierra, ¿había ya algunas especies aquí? La mayor parte del territorio era una mineralización y una forma acuática. Sí habían muchas especies, en su mayoría acuáticas, no tanto así todas las terrestres conocidas hoy, que en algún momento fueron creándose. Sí hay especies subterráneas que tienen más relación con la forma energética de la mineralización de la tierra y especies más aéreas que de alguna forma estaban sutiles en el cuerpo terrestre. Sí existían especies, pero no definidas con el cuerpo y con la densidad que hoy este paraíso puede mostrar y puede exhibir en su forma. Por eso muchos humanos y muchas formas energéticas de la Tierra sostienen que no existe vida en otro planeta, que no existe vida en otro lugar. Siempre hay vida en todos los rincones del universo, hasta en la más ínfima estrella existe vida, solamente que no existen las formas de cuerpo y las formas densificadas que pueden existir en la Tierra. Hay otras formas creativas, hay otras formas de cuerpo, pero no como en la Tierra. Por eso es que muchos la catalogan de única. ¿Por qué hablas solamente de estas especies y, por ejemplo, dejas de lado todas las especies felinas, todas las especies de estas formas como de
insectos o insectoides, Sí, todas. hay muchos, y todos pertenecen y forman parte de esto. Es que somos tantos, son tantas las formas de ADN, tantas las formas de especie y de raza que ya estaríamos todo un día solo describiendo la larga lista de la que se tomaron todas las formas que existen en la Tierra. ¿Tú por qué elegiste hacer esa parte neuronal? ¿Qué es lo que tú aportaste como tu especie al humano? La comunicación. Y lo irónico es que se me relaciona con todo lo contrario. Mi forma energética fue vapuleada y de alguna manera arremetida para que el hombre en su propia forma vaya teniendo miedo a comunicarse consigo mismo. Y Mi forma natural de comunicación con mi especie es telepática acuática, y a través de esas aguas es donde nosotros movemos sistemas eléctricos complejos con una conducción a través de unos ciertos minerales que nuestro cuerpo porta como natural. La tierra provee de estos dos minerales que nosotros utilizamos, que son el magnesio, el potasio, los dos principales para la comunicación de las aguas del cuerpo. Pero el humano es mucho más completo y complejo en su comunicación. Tiene muchos más terminales que nuestra forma de cuerpo, de la de mi especie. Y eso es lo que a mí me atrajo a, a poder aportar una parte de cómo era la comunicación de nuestra propia especie. De hecho, mi gen y mi genoma está reproducido principalmente en esa parte, en cómo las comunicaciones acuáticas del cuerpo van haciendo el trabajo de cicatrización, de comunicación externa, de internalizar todo lo que venga de afuera a través de la saliva, a través del aire, a través de los líquidos y de los fluidos que están en contacto con el exterior. Si un humano se vuelve seco, se vuelve muerto. ¿qué otras especies fueron importantes en esta forma? Tú dices en el cerebro. Del cerebro también se desprende toda esta parte del sistema nervioso, el sistema nervioso central. Pero ¿quién aportó qué? Por ejemplo, los lirianos, ¿qué fueron aportando a nuestra forma? La estructura muscular. Los lirianos aportan una estructura de fortaleza muscular y ósea que su cuerpo tiene y posee para poder estar erguidos y parados en dos piernas y no en cuatro. Esa forma y esa estructura hace que tengan una fortaleza y un poder y una mirada hacia adelante. El liriano representa eso, la forma y la estructura en la que el humano se para y se pone erguido ante la vida. Cada especie tiene su forma. El reptil es en gran parte y medida todo lo contrario a lo que propone esta humanidad que el reptil es. El reptil tiene mucho que ver con la parte emocional de la vida. De hecho, las rabias y las alegrías y las formas de ir reproduciendo eso vienen también de una forma muy reptiliana de existir. El reptil es muy colérico o muy tranquilo. Es una forma de muchas emociones y de muchos encuentros en los que él va socializando con las especies. Se dicen que los reptilianos no sienten nada. Sin embargo, en la forma de moverse y en la forma de existir, tienen en su sensación esa forma sin reproducirlas.
como emoción, son sensaciones que brindan y que muestran cómo se vive una emoción. Esa parte está en conjunción con cuerpos más anfibios. Entonces, cuando se junta esa parte anfibia con esa parte reptil, se genera esta parte emocional del humano. En el caso de los felinos está la visión y la forma de avanzar. El felino va sigiloso hacia adelante, sabe cuándo parar, cuándo dar el paso para atrás. Tiene esa sensación en la columna vertebral que permite que toda la médula espinal se pueda comunicar rápidamente a todos los órganos a través de los ojos. Eso es lo que aporta el felino. Cada especie tiene una parte en ustedes. No hay ninguna que quede afuera. Es una larga lista y todas aportan algo especial. ¿Por qué dices que te han vapuleado? ¿Qué sucedió y por qué quisieron terminar contigo? Esta imagen de Dios, esta imagen que hace muchos siglos comienza a existir de alguna forma, no solamente como el Dios que se conoce ahora, sino la veneración a deidades como el sol, como la luna, como alguna estrella específica, va creando una energía que hace que siempre necesite compararse con alguien que es malo, con alguien que es demoníaco. En esa forma es cuando el humano comienza a retroceder en la forma en la que su propio cuerpo estaba avanzando. El humano hoy sería un humano muy diferente en su fisionomía y en su cuerpo. Andaría corriendo como una gacela, no necesitaría ni siquiera moverse como en el piso porque tendría formas de ir volando, de ir saltando, tenía una forma evolutiva que estaba planificada para que vaya avanzando y creando más cosas a través de su cerebro y haciendo que su cuerpo vaya transformándose a lo largo del tiempo. Esto se frenó. ¿Y por qué Se se frenó frenó? con este egregor de el Dios, porque hay una forma energética y una forma de seres de estas mismas razas que hicimos la conjunción de este genoma, que estaban en desacuerdo y atacaron el proyecto del paraíso a cada rato y todo el tiempo. Fue una forma muy difícil la creación de este planeta y la forma en la que hay vida hoy en el planeta Tierra. Eran continuas guerras, eran continuas formas de estar no solamente prestando atención a la creación misma del proyecto, sino también a toda esta forma de ataque. Llegó un momento que esa forma de ataque logró penetrar. Ahí fue cuando caímos. Ahí fue cuando todo nuestro proyecto se fue en manos de toda esta otra horda de seres, sobre todo unos reptilianos bastante agresivos, que atacan y que transforman toda la historia, toda la forma que fue y toda la forma en la que se creó este proyecto, fue transformada, configurada para el miedo. Un gran desperdicio. Bueno, dime, la luna
en realidad, ¿por qué está ahí? ¿Qué es lo que representa la luna para la Tierra? La luna es la nave de estos seres que destruyeron todo. Mm, Cuando la luna no existía, todo era muy diferente en la Tierra. Esto desreguló absolutamente todo, por eso también, y acá está la prueba. Esta luna es reptil. La forma en la que el humano hoy día relaciona la luna con su propio cuerpo es a través de las aguas y las emociones. Cuando el reptil vive en el cuerpo humano y el genoma tiene esa forma natural de imantarse con esas emociones de cólera, de alegría, de lo que sea, directamente está en esa base lunar, conectando con esta base acuática del cuerpo. El humano tiene la capacidad de liberarse de esa forma energética, pero como está tan alineado, tan relacionado a la forma reptiliana, en la forma de construir sus miedos, sus emociones y sus formas de ir reaccionando y relacionándose a través de esas expresiones que van mostrando la esencia, es cuando va coincidiendo y va envolviendo esta energía de la luna a la tierra y va moviendo aguas que no eran relacionadas a este artefacto. A ver, entonces los humanos en la construcción original éramos gigantes y teníamos todas las capacidades que tenemos. Y entonces, ¿qué pasó con esas capacidades? ¿Se durmieron? ¿Se anularon? ¿Qué pasó con todo eso? Siguen ahí latentes, pero las formas tan impuestas de miedo, tan macabras en la forma de mostrar crueldad, dolor, muerte, todo eso va haciendo que esa parte más natural del ser vaya haciéndose hacia atrás, vaya volviéndose más tímida y escondida adentro de la forma en la que las células se van reproduciendo. Eso va quedando cada vez más diminuto. Yo percibo que ya son puntos. Hay algunos que los tienen más activos, pero en su mayoría es como si se va perdiendo esta identidad original del cuerpo con la que ¿Qué es? fueron creados. Está Ujú. latente, pero no activas en su forma de crear. ¿Qué es el papel de los Anunnakis en esta forma de la creación humana? Una mentira. ¿Una mentira? ¿Por qué? Toque el nombre Anunnaki y fíjese cómo se desarma en el aire. Fue una creación para justificar esta historia armada, una más para quienes no creían en determinados egregores. Este Enki no es un ser real, sí existe en la forma cognitiva en la que los seres lo siguen manteniendo anclado a la tierra, como pasa con mi energía. Mi energía hace muchísimos siglos se quiere ir. Ya no tolero ver.
cómo se destruye el propio proyecto y la propia creación. Es como que si usted escriba un manuscrito de millones de hojas y esas hojas sean destruidas y aplastadas enfrente de sus narices. Esta forma, Genera una frustración y una decepción. a ver, esta forma de esta parte de los que estaban, de los que se platica que estaban, que son estas especies como estos, los mu, los emu, las ciudades grandes que Platón habló de ellas, que se inundaron y que se vieron, y que fueron todas estas grandes razas y especies que aparentemente vivieron. También son Fueron las mentiras. primeras, no, esas existieron. Fueron las primeras creaciones Los de este atlantes. proyecto, Ujú. ¿Y qué pasó? ¿Por qué desaparecieron? porque los genomas no estaban bien unificados, no estaban, no estaban bien armados. Sus cuerpos se autodestruyeron. No fue una forma de hundir la existencia, sino que fueron errores en la conjunción, fueron errores nuestros. Se transformaban en seres poco complicados a nivel físico. Se autodestruyeron. Por eso no existen más estas civilizaciones. Eh, Queda un poco de energía de ellos todavía, pero es una forma del genoma equivocado. Esta parte que se habla también de los cónclaves o las reuniones, o no sé cómo les decían, de las especies que se realizaban en algunos momentos aparentemente en Egipto o en México o en esta parte de los incas, donde se había reuniones de muchas razas, de muchas especies para ponerse de acuerdo. ¿Eso es verdad, es mentira? ¿Cómo lo observaste tú o son historias también? No son historias. Eso sí existió. Eso sí existió cuando se estaban armando estas formas de proyectar. La especie vegetal fue la más temprana, la más rápida, y la especie anfibia que ya existía en la Tierra fue el inicio de la forma celular. Pero ya después toda la conjunción de todos los ADNs en esa forma de seres que había, fue haciendo que todo este proyecto vaya creciendo paulatina pero rápidamente. Fue una gestación relativamente rápida. Ahorita que hablas de la Para que lo es... que son los años humanos, en Ujú. 2 años se creó la mayor parte de la vida que se conoce hoy en la Tierra. Incluso los dinosaurios, ya extintos, fueron formas de ir desarrollando la conjunción de el ADN de los reptiles con los gigantes, con otras especies rastreras y con otras especies voladoras. Fueron pruebas, fueron cosas que no se sostuvieron porque el mismo medio terrestre exigía unas ciertas condiciones que se fueron modificando, y ese territorio y esa forma de la Tierra que tiene su propia vida tenía que conjugar con este genoma.
recién posterior a esas grandes ciudades se llegó a una forma armónica que no destruya la vida de la propia forma de este planeta, de este paraíso, y de la forma en la que se iban gestando, gestando y gestando y gestando todas las maneras de especies y de vida. Em, ¿Por qué se decidió que la reproducción humana tendría que ser tan física? ¿Ustedes también viven la reproducción de esta forma? O a lo mejor en la Tierra sí, pero a lo mejor fuera no, o no sé cómo es. Como le explicaba, la Tierra tiene un tipo y una forma de gestación. La forma de gestación que se creó anterior a esta forma genital, a esta forma biológica de conexión entre dos cuerpos, que van representando mitades, que van representando estructuras de energía distintas para la conjunción de un cuerpo y de la creación, son formas energéticas propias de la vida en este planeta, porque el planeta reproduce así. Mm. Y era ahí donde estaba nuestro error con estas grandes poblaciones, porque ellos se reproducían telepáticamente como nosotros. Pero estas formas son aptas para otros planetas. Cada planeta tiene su forma de gestar. Y se gesta en base al planeta, no a la especie. La especie tiene la capacidad de mutar su forma de gestación dependiendo de cada planeta en el que habita. Así como tu energía se quedó, las de las otras especies también se ha quedado aquí o solo fue tu forma la que permaneció aquí y para qué. Cada especie quedó anclada, Ujú. quedó anclada con una gran cadena de la que no nos podemos liberar porque en muchas ocasiones se nos crearon personajes nefastos y pesados que hacen que la misma forma mental y la misma forma de creación y gestación de este territorio anclen una energía a la tierra. Las formas de sostener los egregores, las formas de sostener las energías en el apartado mental del humano, es lo que va haciendo que nosotros sigamos anclados a este territorio. En personajes como Lily, en personajes como este Enki, que es otra cosa. ¿Qué es entonces esta energía Anunnaki de este Enki? Son unos perros gigantes, son como unas especies de lobo, pero no. Son como unos perros, podría decir. Es más conocido como el perro doméstico de ahora, pero gigantes, son gigantes. Ujú. Esta forma es la relacionada con el Anunnaki, pero el Anunnaki como se describe en la Tierra, no, no existe. Es un nombre ficticio. Estos perros son Astrolo- Ast- Astrilotithecus. Ujú. ¿Y cómo? Son una especie distinta. Sus cabellos se reproducen así, como los de ellos. Ujú. Y entonces estos perros gigantes, ¿cómo llegaron a la Tierra y cuál era su papel? Ellos eran paseadores.
son muy curiosos, pasean por todo el universo. Cuando este proyecto se realizó, siempre pasaban por este lugar. Se los invita a participar, otorgando parte de su ADN. De alguna forma, varias especies fueron conjugadas en el cuerpo humano. Por eso ustedes tienen esa capacidad de ver todas esas especies, esa capacidad de sentir. Entonces quiere decir, por ejemplo, los pulpos, los tiburones, los caballitos de mar, los pajaritos, todo eso viene de especies que venían del extranjero, del exterior de la Tierra y formaron esta humanidad y nosotros compartimos todas estas especies en nuestro propio ADN. Algunas sí. Hay algunas especies anfibias marinas que ya existieron. Ok. Las algas y las formas de vegetación marina son unas de las cosas más originales y antiguas de la Tierra. Hay estructuras marítimas de las más antiguas, pero casi todo lo más original y antiguo de la Tierra está en el mar. ¿Y por qué el hombre no ha entrado en profundidad al mar y queremos ir en profundidad a lo que creemos que son las estrellas? Porque está idiotizado a través de la forma de no sentir las aguas de su propio cuerpo. Fíjese que el humano que tiene curiosidad por el mar, por lo general está muy activo en su cuerpo. Tienen otras formas anatómicas a nivel energético. Se sutilizan y comprenden más sus movimientos acuáticos y tienen una capacidad de regeneración y de avance mucho más desarrollada que otros humanos. ¿Qué? Hay quienes sí investigan las profundidades del mar, pero la mayor parte del mar está restringido por esta misma energía que crea este sostén, este ancla energético para mi especie, para las otras especies, a través de ideas, a través de formas mentales. ¿Qué podemos encontrar en las profundidades del mar? Hay especies caminantes, Ujú, como el humano. ujú. Hay especies similares a los que el humano vio como sirenas. Hay formas humanas mezcladas con formas anfibias. Hay especies que no son conocidas y que viven en las profundidades del mar. Y entonces, ahora cuéntame, ¿por qué se ancló esa energía aquí? Porque energía es energía. Ustedes pueden salir en el momento que ustedes quisieran, aparentemente. No, ¿Por qué? porque cometimos un error. ¿Cuál? Porque al mezclar los ADNs y las formas, parte de nuestra forma vive en una porción de cada humano. Todos somos todo, todos Ujú. somos uno, dice el dicho de muchas
creencias. Y no es solamente una creencia, es que en esta forma de ir creando, hubieron errores y hubieron aciertos, pero nuestra forma energética quedó anclada en la forma mental que el humano sigue manteniendo para crear. ¿Por qué se sostienen estos nombres? ¿Por qué se sostienen las bestias de la tierra? ¿Por qué se sostienen los dioses de la tierra? Porque todos tienen un anclaje que en algún momento fue físico y que radica en alguna parte de su cuerpo. Si yo me desanclara, hay partes del proyecto que se deshicieran. Al final sostenemos un cuerpo, sostenemos los cuerpos. Pero si ya el cuerpo ha evolucionado, Es ¿cómo? que esa parte es la que se cortó. Esa parte que está ahí atrás, esa parte que tiene la célula, que está escondida, que está dormida, es la que hace que el cuerpo sea autónomo y que sea un creador propio. Hoy no lo es. Hoy no lo es. Y al ser padre uno no quiere que sus hijos mueran. Esa es una parte muy humana, ¿no? En algún punto, al final, somos ustedes. La parte energética, cuando no tiene ese nivel de crueldad, no concibe la destrucción, solo la transformación. Bueno, y si eres una energía, ¿por qué ahora Un en... espíritu, Ah, eres un espíritu. soy un alma, soy un espíritu. Mm, No soy solamente una energía. Tengo mi propia esencia, mi propia forma, mi propia conciencia. ok. En ese momento en que tú te volviste esta parte de este demonio que en muchas culturas te vieron así, ¿qué pasó con esta parte creativa y con esta parte que aparentemente viene a comer la misma energía a la que creó? Ahí es donde se me genera a mi propia conciencia, esa confusión. Porque de alguna manera fuimos tan bombardeados y asediados que no sé en qué momento permití que mi energía quede anclada con un egregor que no le correspondía. Mi forma y mi conciencia atrapadas, encadenadas, calladas. Porque se te relaciona... Pocas veces un humano como usted tiene un contacto de este tipo conmigo. Por lo general no contactan conmigo, contactan con lo que creen que soy. Claro, porque tienes una fama, es la historia que cuentan, de que eres una persona, un ser, una entidad súper malvada, que provoca destrucción, que provoca desarraigo, que provoca esta forma de la destrucción total a través del aire, a través del viento, a través del agua, a través de la misma forma de consumirse el humano dentro de sus propias destrucciones e ideas.
Claro, porque mi energía fue lo contrario. Entonces, al estar en este mundo dual, se creó esa parte tuya que Sí, es la que se mantiene viva hasta el día de hoy. y así de cada ser, Baco, Zeus, Atenea, miles de dioses y formas que crearon para la mente humana con historias engañosas. Triste, porque hasta la mente humana quedó atrapada en este juego. Nosotros, creadores, también, atrapados todos dentro del mismo juego estúpido. Por Aquí hay eso me una, quiero ir y no puedo. aquí hay una cosa interesante. Se dice que en esta caminata de la Tierra, del sistema solar, del mismo universo, se está moviendo y que ya pasamos el tiempo de obscuridad de muchas cosas. Tú crees en esto, no crees en esto, según lo que tu misma experiencia de vida aquí y en otro lugar te aportan. Lo que puedo ver desde mi perspectiva energética y desde la forma en la que veo la Tierra y desde la forma en la que viví tantos siglos sobre este paraíso, Ujú. es que siempre hay un núcleo y hay una forma en la que el humano vuelve a recordar lo que en realidad generó y gestó esa primer forma. Y ahí es cuando nosotros respiramos, porque vemos que hay una parte que tiene un latido, que tiene una vida y que es tan fuerte que sostiene todo lo demás. Allí es cuando creo en que esto no es un total fracaso. Por eso me sigo manteniendo acá, vigilante y resguardante de esa energía para que no muera nunca, para siempre recordar, para siempre volver a activar, aunque sea con un toque, una chispa de electricidad, lo que puedo generar, lo único que me queda a mí es mantener un poco de esa conciencia que sostiene, que sigue sosteniendo esta forma. Estoy segura que en algún momento van a activar esa nueva forma de poder avanzar a nivel físico, ser esas formas tan esbeltas, tan poderosas y veloces para lo que fueron hechas. Solo quiero ver llegar a ese momento. Ya tantos siglos. La humanidad avanza, avanza. Con respecto a lo que se estuvo hace un tiempo y hace unos siglos atrás, ha cambiado su aspecto energético. Y en eso me regocijo. ¿Algo que le quieras decir a las personas que quieran ver este video? Simplemente que Lilith, así como es destrucción para su mente, es absolutamente creación para la energía. Cuando hay contradicciones tan fuertes y mensajes tan definitivos, no hay que creer, solamente hay que observar, sentir, sentir
Ok, déjame con Federica. Fede, desconecta. ¿Cómo te sientes? Bien, ¿Cómo la mm, percibías? ¿Cómo la sentías? una energía como cansada y estresada. Muy bien. Vamos a regresar. Desconecta de todo y de todos, porque vamos a volver. Y desconectada de todo y de todo, regresamos. Desconectamos de todo y regresamos. Fede, ¿cómo te sientes? Bien, ¿Bien? sí, Muy bien. interesante ver cómo se van creando las ideas y los conceptos de los seres. Sí, y más en esta dualidad que todo pues se va manifestando de esta forma, ¿no? En estos como extremos muchas Sí. veces. Bueno, vamos a cortar aquí la grabación. Gracias a todas las personas que hacen favor de seguirnos. Gracias, Fede, por ser nuestros ojos hoy. Cortamos aquí y nos vemos. Bye.